Mi obra, Las sombras del Jordán, es una novela corta de género histórico que narra lo que yo imagino fueron los últimos días de la vida de Giordano Bruno antes de morir en la hoguera. Es interesante saber que el inquisidor que llevó a este castigo a Giordano Bruno fue el mismo que acusó también de herejía por sus trabajos científicos a Galileo Galilei 20 años después. A lo largo de la historia desarrollo una serie de investigaciones que hice durante un año y medio aproximadamente sobre los pensamientos de una de las épocas más interesantes en la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. Es mucho, muy interesante eh, eh, sus ideas esotéricas, su manera de vivir, el choque entre un mundo viejo y el nuevo que se aparecía y provocaba inseguridad en la Iglesia Católica, que tenía el poder político y económico, y la vida normal de la calle, ¿no? Un poco de todo esto trato de representar en esta novela. Además, agrego una pequeña línea histórica, más bien de ficción, perdón, de una pareja que visita Roma por cuestiones personales y el mismo día en que es muerto Giordano Bruno. Esto me da la pauta para darle a la novela un grado de intriga y de emoción para que el lector no se encuentre con solamente una secuencia de eventos históricos, sino que sea una historia que le permita emocionarse, pensando, como ya dije, en el lector de una novela. Yo soy físico, siempre quise ser físico y lo logré, pero por cuestiones personales no pude dedicarme a la investigación. Para poder mantenerme me dediqué a la informática y esa ha sido mi forma de vida durante muchos años. Solo que la informática lo lleva a uno a leer muchos textos fríos, impersonales, textos que son solamente de información muy de corto tiempo, porque continuamente se está renovando. A tal grado que olvidé que yo de niño y de adolescente me gustaba escribir la literatura artística. Me acordé de ello cuando en el mismo trabajo empecé a participar hace más de 15 años en un taller de escritura. Fue tal la pasión con la que me regresó este gusto que ya no lo dejé, a tal grado que en este momento ya tengo una maestría en escritura y literatura creativas y un doctorado en investigación de novela. Precisamente, Las sombras del Jordán es un producto de mis estudios de maestría. Previamente ya había escrito dos novelas, pero siempre estuve con la duda de su calidad literaria. En estos momentos las estoy revisando y me doy cuenta de los errores que cometí y de todo lo que me falta mejorarlas. Pero Las sombras del Jordán ya es mi primer trabajo que venció las barreras de potencial que un grupo de escritores profesionales me indicaban en la mejora de este trabajo. Entonces, con Las sombras del Jordán, yo estoy seguro que a ustedes como lectores les estoy ofreciendo una novela que no está mal hecha y creo que la pueden disfrutar. En cuanto al proceso creativo del libro, son muchos los factores afortunados que se juntaron para llegar a esto. Podemos empezar, por ejemplo, por mi interés hacia la historia. Me gusta mucho la historia, leer historia.
Y la época del Renacimiento, pues es de lo más interesante que pueda haber. Hablar sobre la Reforma, sobre Copérnico, Galileo, Shakespeare, Da Vinci, son cosas que me llenan de emoción en lo particular. Precisamente Giordano Bruno me parece que está en la frontera entre ese mundo de ideas que no se iban y las nuevas que llegaban, y también las ideas científicas que empezaban a aparecer, que 20 años después estaría proponiendo Galileo Galilei. Y sobre todo la oposición a lo nuevo, que termina denunciando a Giordano Bruno como hereje por parte de la Iglesia Católica. Por otro lado, en un taller de cuentos durante la maestría, propuse uno precisamente sobre la muerte de Giordano Bruno en la hoguera, a lo cual mi profesor me hizo el comentario de que este cuento podría llegar a ser una novela corta. Se me quedó la idea metida en la cabeza de tal manera que terminé haciendo la tesis para titularme durante la maestría. Además, también podemos contar la misma obra de Giordano Bruno, difíciles de entender, pero a la vez muy interesantes. Por ejemplo, la expulsión de la bestia triunfante, la cena de las cenizas, de las cuales algunos fragmentos, algunas pequeñas narraciones de estos libros las tomé para hacerlas formar parte de la novela, no al pie de la letra, sino como sueños de Giordano Bruno, ya sea como pesadillas o como un recordatorio en la que esos sueños distorsionan esas ideas para generar algo nuevo. La verdad es que con todo esto junto, más también entender un poco las costumbres de la época, creo que logré sintetizar una pequeña obra que puede leerse con interés. Y espero que esto sea así eh, con ustedes, como lectores. Precisamente, en los libros de Francis Yates, tomé esta réplica para como herramienta para memorización que se utilizaba por aquellos tiempos. Giordano Bruno no llegó a ser este modelo. Parece que utilizó otros, pero como ejemplo es bastante ilustrativo. Este dispositivo consta de 3 discos. El externo tiene letras y luego hay ciertas palabras hacia el interior. De modo que yo puedo hacer combinaciones. Estas combinaciones entre una letra, una palabra y otra palabra, las que están aquí, me permite recordar ideas, las ideas que eran tan importantes para Giordano Bruno. Se parece mucho a métodos de memorización que actualmente disponemos, pero en esa época esto era algo divino, y Giordano Bruno se le consideraba como un mago por la gran capacidad de memorización que él tenía. De esta manera es como muestro todo esto que empezó a aparecer en cierto momento, que traté de conjuntar en esta novela corta, y creo que lo logré en cierto sentido. Pero estoy seguro que puede ser de interés para el lector. Bueno, ya puedo recomendar mi novela porque es un trabajo no improvisado. Como platiqué anteriormente, hubo muchísimo atrás que investigar, que preparar, que estudiar, en fin. Las sombras del Jordán es una tesis de maestría que posteriormente autopubliqué, y
que ha sido de mucho interés para mí y creo que puede ser del interés para la gente que tenga este tipo de afinidades por la historia y por la filosofía y por la vida de personas eh, tal como Giordano Bruno. Creo que se puede disfrutar, creo que la novela puede llevar a discusiones, puede que la novela pueda llevar a desacuerdos con lo que ahí se presenta, pero no es un trabajo improvisado. Por eso me atrevo a recomendarla a los lectores y a ponerla a su juicio. Mi experiencia con Baker and Jules fue magnífica. Por algunas razones me volví un poco tímido ante la idea de volver a publicar un nuevo libro, pero afortunadamente Baker and Jules me ayudó a vencer esta resistencia. La experiencia ha sido muy agradable, tanto desde la primera entrevista que tuve eh, a- hasta darme cuenta de la amabilidad y la apertura de la gente que trabaja aquí para con mis ideas. Fueron muy comprensivos con mis dudas, con mis problemas y además el profesionalismo con que todos actuaron fue extraordinario. Pero sobre todo el resultado obtenido, ¿no? Me agrada mucho el producto y es algo, una empresa que yo podría recomendar a aquellos interesados en estos mismos objetivos. Y recomiendo ampliamente a Bakery Jules para aquellos que están interesados en publicar sus nuevos libros.